Padre Santo que estás en los cielos, gracias por tu presencia aquí con nosotros. Amén. Te rogamos que nos alimentes con tu palabra, para que así podamos quedar fortalecidos en nuestra fe y al mismo tiempo edificados en el carácter. Amén. Oh Señor, te pedimos que pases por alto nuestras transgresiones, nuestros pecados, y que en la justicia de Jesucristo nos aceptes ahora y nos alimentes con el pan espiritual que ha de brotar de tu palabra. Señor, que esta palabra que hoy tú traes para tu pueblo no vuelva a ti vacía, sino que reavive nuestra vida y al mismo tiempo nos transforme. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Hoy quiero hablarles de la importancia de que nuestro carácter sea transformado ahora. ¿Cuándo debe ser transformado nuestro carácter? Ahora. ¿Por qué ahora? Porque como dice el título de nuestra presentación, viene la crisis cuando se ha de revelar el carácter con el cual hayamos sido formados. En los últimos días, nosotros hemos visto cómo la crisis se ha ido agudizando cada vez más por medio de esos desastres que ocurren en el mundo, provocados por tormentas, inundaciones y pandemias, como también guerras y terremotos, dando como resultado que personas se queden sin hogar, como ha ocurrido en los pueblos aledaños de Sheper en estos días, con unas tremendas inundaciones que han habido y casas que han quedado de esa manera. Gracias a Dios, en el pueblo de Sheper, Dios nos protegió. Pero los pueblos vecinos, muchos quedaron inundados. Oh hermanos, ¿cuántas personas también padecen de lo mismo en muchas partes del mundo y se quedan sin hogar, trayendo una crisis en las familias? Pero si a eso le agregamos las enfermedades, como ya dije, los terremotos y las guerras producen dolor y muerte por doquier. Pero las cosas se complican más cuando los que inventan los antídotos, dizque para contrarrestar las enfermedades, después que las personas se lo han aplicado, vienen a decir que dicho antídoto tiene efectos secundarios, como ha sido el caso de las compañías que elaboraron el pinchazo para solucionar el problema de la enfermedad mundial recién pasada y que ahora tiene efectos adversos en aquellos que lo recibieron. Efectos como trombosis, inflamación en el corazón y accidentes cerebrovasculares. Tanto así que una de las compañías productoras de esos pinchazos está retirando del mercado su producto debido a las demandas judiciales en su contra. Interesante cuando uno va a ver los periódicos o los artículos de los principales periódicos en el internet, todos hablan de que está retirando su producto debido a que ya casi nadie lo solicita. Pero no dicen por qué razón es que nadie lo solicita y qué hay detrás de aquello que provocó ese producto. Mis hermanos, ¿cómo es necesario que nosotros colaboremos con Dios para tener una mejor salud? ¿Cómo es necesario, hermanos, que dispongamos de todo corazón que nuestro cuerpo esté en una condición óptima para no ser víctima de enfermedades ni de medicamentos que fallan?
Y cuando hablo de colaborar con Dios, estoy hablando de hacer cambios en nuestro estilo de vida. Por ejemplo, cambiando nuestros hábitos de alimentación, haciendo ejercicio y practicando la temperancia. ¿Cómo pudieran estas cosas producir en nosotros una mejor salud y así poder evitar, como dije, las enfermedades y las soluciones fallidas que algunas veces se implementan? Pero mientras estas crisis nos amenazan en el campo político de esta nación, los Estados Unidos, se está formando otra que podría alentar contra la libertad de expresión y censurar parte de las Escrituras, especialmente aquellas que dicen que los judíos estuvieron involucrados en la muerte de Cristo. El Congreso de los Estados Unidos acaba de aprobar una propuesta de ley donde, entre otras cosas, esas escrituras podrían ser consideradas como lenguaje de odio en contra de los judíos y por lo tanto caer en la categoría de antisemita, es decir, anti-israelita. ¿Se imaginan ustedes si el Senado, que es la otra cámara en este país que ratifica o desaprueba lo que el Congreso decide, está de acuerdo con esta propuesta? Imagínense lo que podría pasar. Se convertiría en una ley contraria a la libertad de expresión y religiosa, y predicaciones basadas en Hechos 2, Hechos 3, Hechos 4, donde Pedro claramente dice: y ustedes lo mataron, ustedes le dieron muerte al dador de la vida. Oh, hermanos, predicaciones como esa podrían ser sujeto de penalidades y cárceles. Pero lo que es de admirar es cómo la política de los Estados Unidos respalda al papado, quien hace unos años atrás dijo lo mismo, que los judíos no fueron los que le dieron muerte a Jesús, y que aseverar eso es antisemitismo. Él dice que los involucrados en la muerte de Jesús fueron los aristócratas del templo y los rebeldes liderados por Barrabás, en una clara contradicción a la palabra de Dios. Sí, es verdad que no fue toda la sociedad judía de aquellos tiempos la responsable de la muerte de Jesús, como tampoco lo es la de hoy. Pero de eso a negar la Biblia hay una gran diferencia. Y al mirar cómo los políticos del Congreso de los Estados Unidos se unen al papado en las leyes que aprueban, uno no puede sino ver el cumplimiento exacto del don de profecía cuando dice lo siguiente: el Estado pondrá bajo su cuidado y protección los principios católicos romanos. A esta apostasía nacional le seguirá rápidamente la ruina nacional. La protesta de la verdad bíblica ya no será tolerada por aquellos que no han hecho de la ley de Dios su regla de vida. Cuando el Estado haga uso de su poder para poner en vigor los decretos y sostener las instituciones de la iglesia, entonces la protestante Norteamérica habrá formado una imagen del papado y habrá una apostasía nacional que solo concluirá en la ruina nacional. Así está escrito en Evento de los Últimos Días, páginas 115 y 116, y Review and Herald del 15 de junio de 1897, párrafo 10. Aunque esto último que he leído, hermanos, es en referencia a la aprobación de la ley dominical, nosotros ya estamos viendo indicios de lo que la política es capaz de hacer para anular la palabra de Dios con esa recién aprobada propuesta de ley. Esperamos que el Senado
no ratifique dicha propuesta, porque de lo contrario, una crisis se avecina para los que basamos lo que decimos en la palabra de Dios. Ahora, hermanos, al mirar cómo tantas cosas juntas están tomando lugar al mismo tiempo, todas, como dándole cumplimiento profético, al mirar eso, ¿no les dice a ustedes que el fin de todas las cosas está cerca? ¿No les dice a ustedes que es cuestión para que la crisis nos sobrecoja a todos? ¿Y cuál debería ser nuestra actitud en este caso? ¿No deberíamos encomendarnos a Dios como la familia de la foto y orar para que tengamos el carácter adecuado que nos permita soportar la crisis? Porque ese es, hermanos, el propósito de Dios cuando Él permite que la crisis llegue, cuando Él no impide que llegue. Ese es el propósito de Dios, que nosotros podamos allí revelar un carácter que permita soportar. Y Santiago lo dice muy bien. Les invito a abrir la Biblia en Santiago capítulo 1, versículo 12. Santiago 1, versículo 12. Aquí la Escritura nos dice: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá, ¿qué cosa, hermanos? La corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Bienaventurado, ¿quién, hermanos? El varón que soporta la tentación. La palabra tentación viene del griego pairasmás y significa prueba, lo que implica cualquier situación que ponga a prueba la fe o el carácter de un ser humano. Para allí más, implica aflicciones, incluye también enfermedades, pobreza o calamidades, pero también la insinuación directa a pecar. Este versículo, hermanos, está diciendo que hay una bendición que acompaña a los que resisten la prueba, que acompaña a aquellos que soportan la prueba. La bendición es que van a recibir, ¿qué cosa? La corona de la vida eterna. La vida eterna, hermanos, será la recompensa del que resista, del que soporte, del que persevere. Oh, mis hermanos, la paciencia, que es otra de las palabras que la Biblia da para resistir, es requerida en toda prueba y circunstancia difícil. Es cierto que la vida eterna comienza cuando una persona recibe a Jesucristo y al Espíritu Santo en su vida. Pero esta corona de vida eterna se hará realidad aquel día glorioso cuando Cristo vuelva por segunda vez. Y los que hayan perseverado, los que hayan resistido, los que hayan soportado toda prueba, estos serán coronados, obtendrán una corona de victoria. Así que, hermanos, no hay que quejarnos en las pruebas, más bien hay que resistirlas, porque el que resiste será recompensado. Y Pablo se une a Santiago en esto al decirnos en Romanos capítulo 5, 3 al 5, lo siguiente. Romanos capítulo 5, versículos 3 al 5. Dice la Escritura: y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones,
sabiendo que la tribulación produce ¿qué cosa, hermanos? Paciencia. ¿Y la paciencia qué produce? Prueba. ¿Y la prueba qué cosa produce? Esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Así que, hermanos y hermanas, nosotros vemos aquí que la esperanza de la gloria futura está supeditada a esa paciencia que debemos manifestar en el sufrimiento, a esa resistencia o perseverancia que debemos manifestar en las dificultades. Debemos tener claros como cristianos que la esperanza de la gloria futura y los sufrimientos van juntos. Oh, hermanos y hermanas, Jesús lo destacó cuando dijo: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Nosotros miramos aquí como Santiago y Pablo instan a los cristianos a soportar, por lo tanto, diferentes formas de persecución y sufrimiento. El apóstol Pablo y también Santiago no podían prometer a los creyentes que estarían exentos de sufrimiento, pero les explicó cómo la fe cristiana puede aprovechar las tribulaciones para perfeccionar el carácter. Pues esta dice que produce ¿qué cosa? Resistencia y perseverancia al que sufre. Eso es lo que significa la palabra paciencia en el original griego de donde ha sido traducida. Y esto tiene que ver, hermanos, con el carácter. Cuando las pruebas o la tribulación se soportan con paciencia, allí, como dice ese título, se revela el verdadero carácter del cristiano. Se revela la fe. Allí se confirma el carácter y allí también se purifica. Y no solo eso, sino que, como dice Pablo, engendra una esperanza cada vez más confiada, que no avergüenza, dice, ni deshonra. Hablando del carácter y la crisis, el don de profecía dice: el hecho de que somos llamados a soportar pruebas demuestra que el Señor Jesús ve en nosotros algo precioso que quiere desarrollar. Si no viera en nosotros nada en que glorificar su nombre, no perdería tiempo en refinarnos. No echa piedras inútiles en su hornillo. Oh, hermanos y hermanas, qué hermosa esta declaración. Somos algo precioso para Jesús. Y Él quiere desarrollar en nosotros un carácter. Nosotros, mis hermanos, para el Señor, somos piedras útiles. Y por eso a veces nos mete en el hornillo, para que podamos ahí ser pulidos, preparados, y de esa manera reflejar su carácter. Sigue diciendo: lo que Él refina es mineral precioso. El herrero coloca el hierro y el acero en el fuego para saber de qué clase son. El Señor permite que sus escogidos pasen por el horno de la aflicción. ¿Para qué cosa? Para probar su carácter y saber si pueden ser amoldados para su obra. Colportor Evangélico, página 188. Allí, hermanos y hermanas, está el propósito de la crisis: probar nuestro carácter. La siguiente cita que les voy a compartir lo recalca. Es en la crisis cuando ¿qué cosa? Se revela el carácter. Cuando la voz fervorosa proclamó a medianoche: he aquí el esposo viene, salid a recibirle. Y las vírgenes que dormían fueron despertadas de su sueño. Se vio quién había hecho la preparación para el acontecimiento. Ambas clases fueron tomadas desprevenidas, pero una estaba preparada para la emergencia y la otra fue hallada sin preparación. Así también hoy en día, una calamidad repentina e inesperada, algo que pone al alma cara a cara con la muerte, demostrará si uno tiene
verdadera fe en las promesas de Dios. Palabra de vida, gran maestro, página 339. Pero miren ustedes la comparación que hace el don profético de la experiencia de las vírgenes que se quedaron fuera cuando el esposo llegó. Ellas se quedaron fuera. Es decir, no pudieron entrar a la fiesta de bodas. ¿Por qué razón no pudieron entrar a la fiesta de bodas? Por el tipo de carácter que desarrollaron. Un carácter negligente, desinteresado y sin ninguna amistad con Cristo. Pues cuando ellas tocaron la puerta, ¿qué les dijo Cristo? No os conozco. Claramente les dijo con eso. No hemos tenido compañerismo. Estas vírgenes son aquellas que cuando deberían de haber estudiado la Biblia para oír a Jesús hablarles, nunca tuvieron tiempo para eso. Son aquellas que cuando debieron haber orado más para ellos hablar con Jesús, nunca tuvieron tiempo para eso. Por lo tanto, en esta parábola hay cero amistad con ellas y Cristo les dice, no los conozco. Y así, hermanos, les tocó sufrir lo más crítico de su vida, como fue quedarse afuera, lo cual equivale a perderse. Hoy en día, nosotros tenemos amigos en las redes sociales. Tenemos bastante allí en qué entretenernos. Y Jesús está solo para el sábado, cuando vaya al templo. Si es que voy. Y si es que voy, atento a oírle, si no solamente, pues tal vez a estar. Pero mi entretenimiento es otro. Mi hobby es otro. Lo que me deleita es otra cosa. Oh, hermanos, advertencia entonces. Porque 5 vírgenes no entraron. Porque no tuvieron compañerismo con Jesús. Ojalá que nosotros dispongamos para cuando llegue esa crisis donde muchos quedarán fuera. Dispongamos nosotros, hermanos, desde ya, un tiempo de calidad para pasarla con nuestro Dios. Una relación más íntima y profunda con el Señor. De manera que Él no nos diga, no os conozco, sino que diga, venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros. Oh, mis hermanos, pero ahora viene la aplicación. Porque la cita dice que así también hoy en día, una calamidad repentina e inesperada, algo que pone al alma cara a cara con la muerte, demostrará si uno tiene verdadera fe en las promesas de Dios. En otras palabras, hermanos, ¿qué podría ser eso? ¿Qué podría ser eso que a manera de calamidad repentina e inesperada nos ponga cara a cara con la muerte y que probará si nuestra fe estará verdaderamente en las promesas de Dios? ¿Qué cosa podría ser? ¿No será el decreto de muerte que hemos de enfrentar cuando se imponga la marca de la bestia o ley dominical y no podamos comprar ni vender? ¿No será eso estar allí cara a cara con la muerte? Ah, mis hermanos, allí demostraremos en quién hemos depositado nuestra fe o confianza. Esa será la crisis, hermanos, que revelará nuestro carácter. Ojalá que para entonces nuestro carácter ya haya sido transformado. No solo en lo espiritual, sino también en nuestra conducta. Es decir, todo lo que tiene que ver con nuestro yo y que se refleja en el orgullo, el egoísmo, la codicia, la envidia y otros defectos que tenemos. Ojalá, mis hermanos, que para cuando esa crisis terrible llegue de la ley dominical, de la imposición de la marca de la bestia, ojalá que para entonces todos esos defectos de carácter hayan sido ya transformados por el poder de Dios. Oh, pero es necesario para que eso ocurra venir cada día al taller de Dios.
venir cada día al taller de Dios para que Él nos cincele, para que Él, hermanos, nos escuadre, nos talle de manera que seamos piedras vivas en su templo. Es necesario, hermanos, que vengamos a Cristo cada día para que Él quite nuestros defectos de carácter. No esperemos a que nuestra alma se vea cara a cara con la muerte para hacerlo. No, hermanos, no hagamos como lo hizo David, cuando él se vio cara a cara con la muerte y aquello reveló su carácter. La Biblia dice que este rey un día le falló su corazón y puso la confianza en sí mismo y no se dio cuenta hasta que estuvo cara a cara con la muerte. ¿Qué fue lo que él hizo? Vamos a Primera de Crónicas, capítulo 21, versículos 1 al 6. Primera de Crónicas, capítulo 21, versículos 1 al 6. Pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese censo de Israel. Y dijo David a Joab y a los príncipes del pueblo: id, haced censo de Israel desde Beerseba hasta Dan, e informadme sobre el número de ellos, para que yo lo sepa. Y dijo Joab: añada Jehová a su pueblo 100 veces más, rey, señor mío. ¿No son todos estos siervos de mi señor? ¿Para qué procura mi señor esto, que será para pecado a Israel? Mas la orden del rey pudo más que Joab. Salió por tanto Joab y recorrió todo Israel y volvió a Jerusalén y dio la cuenta del número del pueblo a David. Y había en todo Israel 1.100.000 que sacaban espada, y de Judá 470.000 hombres que sacaban espada. Entre estos no fueron contados los levitas, ni los hijos de Benjamín, porque la orden del rey era abominable a Joab. Aquí nosotros vemos, hermanos, en el versículo 1, que esto fue un plan de Satanás. Fue Satanás, dice, el que se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciera censo de Israel. Hermanos y hermanas, la Biblia revela los propósitos de Dios, pero también expone las artimañas del enemigo. Satanás es el que está en constante guerra contra el pueblo de Dios. Satanás es el que hace todo lo posible porque los propósitos divinos no se cumplan, y es el que trae confusión y desgracia en el pueblo de Dios. David no tenía necesidad de hacer esto. El Altísimo lo había bendecido de una manera extraordinaria y le había dado una gran prosperidad a la nación de Israel en sus días. Pero Satanás trató de hacer aparecer el éxito de David como que era resultado de sus proezas personales y del poderío militar de la nación. E indujo a David, Satanás, para que dependiera cada vez más de los recursos humanos y no de la bendición de Dios. Henchido con aquel orgullo y suficiencia propia, el enemigo lo indujo para que tomara censo del pueblo de Israel. Llama la atención que Dios no se interpuso. Y esto es una lección. Hermanos y hermanas, hay veces que Dios deja que las cosas sigan su curso. Él no se opone. Él deja que las decisiones del ser humano lo lleven hasta donde Él quiere llegar, para ver si
en un momento dado, el ser humano entiende que sin Dios es un fracaso. Oh, hermanos, así ocurre en este caso. El censo que David hace responde a propósitos militares, pues era una forma de registro para el servicio militar. David no buscaba saber el número de habitantes, sino la fuerza que tenía la nación. Él pensaba que aumentando su poder militar, podía incrementar todavía más el poder y el prestigio de la nación. Sin embargo, al hacer eso, inducía a las naciones circunvecinas a pensar que el poderío de Israel radicaba más en su ejército que en Dios. Y así lo dice el don de profecía. Se los pongo acá. La historia de David ofrece uno de los más impresionantes testimonios que jamás se han dado con respecto a los peligros con que amenazan al alma, el poder, la riqueza y los honores, las cosas que más ansiosamente codician los hombres. Con el objeto de extender sus conquistas entre las naciones extranjeras, David decidió aumentar su ejército y requerir servicio militar de todos los que tuviesen edad apropiada. Para llevar a cabo este proyecto, fue necesario hacer un censo de la población. Y ahí está en azul para que ustedes vean lo que lo motivaba. El orgullo y la ambición fueron lo que motivó esta acción del rey. El censo del pueblo revelaría el contraste que había entre la debilidad del reino cuando David ascendió al trono y su fortaleza y prosperidad bajo su gobierno. Esto tendería aún más a fomentar la ya excesiva confianza en sí que sentían tanto el rey como el pueblo. Las escrituras dicen: Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que contase a Israel. La prosperidad de Israel bajo el gobierno de David se debía más a la bendición de Dios que a la habilidad de su rey o a la fortaleza de su ejército. Pero el aumento de las fuerzas militares del reino daría a las naciones vecinas la impresión de que Israel confiaba en sus ejércitos y no en el poder de Jehová. Así que, hermanos y hermanas, hay un defecto de carácter aquí que se llama ¿cómo? ¿Cómo? Orgullo, autosuficiencia. Pretender que lo que hemos logrado, lo hemos logrado nosotros y que podemos todavía lograr más. Y para eso necesitamos de ciertas medidas, de ciertas estrategias, olvidándonos de que quien nos dirige es el Señor. Oh, hermanos, el proyecto del censo de David provocó una gran inquietud en el país. El pueblo no estaba de acuerdo con el plan de extender el servicio militar. A fin de poder manejar la situación, David ordenó que el ejército se hiciera cargo del censo y no los sacerdotes, como ocurrió en un censo que Dios ordenó en los días de Moisés. Joab, el general de los ejércitos de David, aunque era un guerrero endurecido, no consideró prudente el intento de David de contar a Israel y manifestó su desaprobación del plan, diciendo que eso sería, le dijo, ¿para qué? Para pecado. En el relato paralelo de Samuel sobre este caso, la desaprobación de Joab se presenta así: ¿por qué se complace en esto mi señor el rey? Y así, mediante diversas preguntas, Joab procuró mostrar a David la necedad de su proceder y todo el mal que acarrearía. Pero la orden del rey pudo más. Por desgracia, hermanos, no siempre los que tienen el poder tienen la razón, pero prevalece su palabra. Y Joab tenía la razón, y el que tenía el poder estaba equivocado. Pero del verso 7 en adelante, Dios va a mostrar su desagrado por esto.
Pues vean lo que dice los versículos 7 al 13. Asimismo, esto desagradó a Dios e hirió a Israel. Entonces dijo David a Dios: he pecado gravemente al hacer esto. Te ruego que quites la iniquidad de tu siervo, porque he hecho muy locamente. Y habló Jehová a Gad, vidente de David, diciendo: ve y habla a David y dile: así ha dicho Jehová, 3 cosas te propongo. Escoge de ellas una que yo haga contigo. Y viniendo Gad a David le dijo: así ha dicho Jehová, escoge para ti, o 3 años de hambre, o por 3 meses ser derrotado delante de tus enemigos con la espada de tus adversarios, o por 3 días la espada de Jehová, esto es, la peste en la tierra, y que el ángel de Jehová haga destrucción en todos los términos de Israel. Mira pues qué responderé al que me ha enviado. Entonces David dijo a Gad: estoy en grande angustia. Ruego que yo caiga en la mano de Jehová, porque sus misericordias son muchas en extremo, pero que no caiga en manos de hombres. ¿Qué les parece? El desagrado de Dios no se hizo esperar. Y David, consciente de ello, confesó su pecado. Admitió que lo que había hecho era por pura autosuficiencia y orgullo, defecto de carácter que Satanás siempre tuvo cuando en el cielo lo anidó en su corazón y que se ha encargado de transmitirlo a la raza humana. David pide perdón, reconoce que ese defecto de carácter ha traído un castigo para la nación. Y si hay una cosa característica de David, hermanos, era esa disposición a confesar su falta cuando estaba convicto de pecado. He hecho muy locamente, dice. Es que, hermanos, nunca es sabio pecar. Solo ocasiona mal y pesar cuando lo hacemos. Dios mandó al profeta Gad por la mañana, dice el libro de Samuel, con este mensaje estremecedor. Oh, hermanos, sin duda durante la noche David había sufrido un grave remordimiento de conciencia y había confesado su pecado delante del Señor. Pero Dios había oído esa oración y por lo tanto había mandado la respuesta por medio del profeta Gad. Pero qué respuesta a la oración de David. Qué mensaje el que le trae Gad. Le dice: escoge las consecuencias de tu locura, David. Que te vengan 3 años hambre a ti y a toda la nación, o caer de derrota en derrota por 3 años ante el enemigo, o que el ángel de Jehová haga destrucción por 3 días a lo largo del país por medio de una pestilencia. Escoge, le dijo Gad, para poder llevar la respuesta al que me envió. Qué difícil. No había escapatoria. ¿Y qué escogió David, hermanos? Caer en las manos de Jehová, porque dijo: sus misericordias son muchas. Es que, hermanos y hermanas, así son los hombres de Dios cuando reconocen su pecado. Aun cuando Dios se enoje contra ellos, siempre piensan bien de Dios. Como Job dicen: aunque Él me matare, en Él esperaré. Oh, mis hermanos,
La respuesta de Dios a su elección se cumplió. Y los versículos 14 y 15 también responde a ese pedido de auxilio, de caer en las manos de Dios, porque sus misericordias son muchas. Pues mire lo que dice el versículos 14 y 15. Así Jehová envió una peste en Israel, y murieron de Israel, ¿cuántos hombres? 70,000 hombres. Y envió Jehová el ángel a Jerusalén para destruirla. Pero cuando él estaba destruyendo, miró Jehová y se arrepintió de aquel mal. Y dijo al ángel que destruía: basta ya, detén tu mano. El ángel de Jehová estaba junto a la era de Ornán Jebuseo. Damos gloria a Dios, hermanos. Qué bueno es nuestro Dios. Cuán grande es su misericordia. Es por su misericordia que no fue consumida toda la nación. Y es por su misericordia que usted y yo también no hemos sido consumidos, aún siendo pecadores. Oh, hermanos, basta ya, le dijo al ángel. Pero ya habían muerto 70,000. Pero el relato no se queda aquí. Pues los versículos 16 al 27 son más que reveladores. Dicen así, versículos 16 al 27. Y alzando David sus ojos, vio al ángel de Jehová que estaba entre el cielo y la tierra, con una espada desnuda en su mano, extendida contra Jerusalén. Entonces David y los ancianos se postraron sobre sus rostros cubiertos de cilicio. Y dijo David a Dios: ¿no soy yo el que hizo contar al pueblo? Yo mismo soy el que pequé. Ciertamente he hecho mal. Pero estas ovejas, ¿qué han hecho? Jehová Dios mío, sea ahora tu mano contra mí y contra la casa de mi padre, y no venga la peste sobre tu pueblo. Y el ángel de Jehová ordenó a Gad que dijese a David que subiese y construyese un altar a Jehová en la era de Ornán Jebuseo. Entonces David subió conforme a la palabra que Gad le había dicho en nombre de Jehová. Y volviéndose Ornán, vio al ángel, por lo que se escondieron 4 hijos suyos que con él estaban. Y Ornán trillaba el trigo. Y viniendo David a Ornán, miró Ornán y vio a David. Y saliendo de la era, se postró en tierra ante David. Entonces dijo David a Ornán: dame este lugar de la era, para que edifique un altar a Jehová. Dámelo por su cabal precio, para que cese la mortandad en el pueblo. Y Ornán respondió a David: tómala para ti, y haga mi señor el rey lo que bien le parezca. Y aún los bueyes daré para el holocausto, y los trillos para la leña, y trigo para la ofrenda. Yo lo doy todo. Entonces el rey David dijo a Ornán: no, sino que efectivamente la compraré por su justo precio, porque no tomaré para Jehová lo que es tuyo, ni sacrificaré holocausto que nada me cueste. Y dijo David a Ornán, y dio a David a Ornán por aquel lugar el peso de 600 siclos de oro. Y edificó allí David un altar a Jehová, en el que ofreció holocaustos y ofrendas de paz. E invocó a Jehová, quien le respondió por fuego desde los cielos en el altar del holocausto. Entonces Jehová habló al ángel, y éste volvió su espada a la vaina. Efectivamente, gloria al Señor. Ahora David, hermanos y hermanas, ha mirado cuán desagradable le es a Dios el pecado del orgullo. Ahora David ha mirado cuán desagradable le es a Dios el pecado de la autosuficiencia. Se arrepiente y ofrece sacrificios. El Señor escucha su oración. El Señor le perdona
y la espada del ángel vuelve a su vaina. Así es la misericordia del Señor. Así fue, hermanos y hermanas, como David en la crisis reveló su carácter. Un carácter de orgullo antes de la crisis que lo llevó a tristemente padecer esa crisis terrible. Pero también en esa crisis él adopta un carácter humilde, pues se humilla ante Dios. Cuando estuvo cara a cara con la muerte, se humilló ante el Señor. Ahora vean lo que decidió, de tan agradecido que estaba por la misericordia del Señor. Primera Crónica 22, versículo 1. Y dijo David: aquí estará la casa de Jehová Dios, y aquí el altar del holocausto para Israel. Cuando, hermanos y hermanas, cuando David miró que Dios manifestó su presencia tan claramente en ese lugar, y cuando miró cómo aceptó la ofrenda que él presentó en el altar allí en esa era de Ornán Jebuseo, cuando David miró cómo Dios recibió la ofrenda con agrado, David dedujo que ese era el lugar donde había de levantarse el templo y donde el pueblo iría a ofrecer sacrificios y rendir culto. Ese era ni más ni menos que el monte Moria, donde un día Abraham ofrecía a su hijo unigénito como sacrificio al Señor. Allí David dice: aquí construiremos el templo de Jehová. De manera, hermanos y hermanas, que él viene ahora e instruye a Salomón para que emprenda la obra en lugar de él, ya que Dios no le dio a él el privilegio de construir dicho templo. Pero vean, hermanos, el corazón generoso de David, cómo reveló su carácter. Un carácter despojado del egoísmo, algo que la mayoría de nosotros debemos manifestar también. Pues miren lo que dice el versículo 11. Ahora pues, hijo mío, Jehová esté contigo y seas prosperado, y edifiques casa Jehová tu Dios, como Él ha dicho de ti. Y Jehová te dé entendimiento y prudencia, para que cuando gobiernes a Israel, guardes la ley de Jehová tu Dios. Entonces serás prosperado si cuidares de poner por obra los estatutos y decretos que Jehová mandó a Moisés para Israel. Esfuérzate pues y cobra ánimo, no temas ni desmayes. Póngale atención al verso 14, porque aquí hay un carácter de generosidad. He aquí yo con grandes esfuerzos he preparado para la casa de Jehová 100,000 talentos de oro y 1,000,000 de talentos de plata y bronce y hierro sin medida, porque es mucho. Asimismo, he preparado madera y piedra, a lo cual tú añadirás. Ah, mis hermanos, qué carácter el de David, qué generosidad, con esfuerzo. Dice, preparó para la casa de Jehová 100,000 talentos de oro y 1,000,000 de talentos de plata. Bronce y hierro sin medida, porque era mucho. Lo había preparado para que fuera usado en la construcción del templo. Pero hermanos y hermanas, David no solamente había hecho esto, sino que considerando que Salomón, su hijo, era un joven, animó también al pueblo, hermanos. Animó también al pueblo a que hicieran lo mismo, es decir, que fueran generosos como él, para que pudiera hacerse realidad la construcción del templo. En Primera Crónica 29, versos 1 al 9, vean ustedes el hermoso relato
de este siervo y el pueblo. Después dijo el rey David a toda la asamblea: solamente a Salomón mi hijo ha elegido Dios. Él es joven y tierno de edad, y la obra grande, porque la casa no es para hombre, sino para Jehová Dios. Yo con todas mis fuerzas he preparado para la casa de mi Dios oro para las cosas de oro, plata para las cosas de plata, bronce para las de bronce, hierro para las de hierro, y madera para las de madera, y piedras de ónice, piedras preciosas, piedras negras, piedras de diversos colores, y toda clase de piedras preciosas, y piedras de mármol en abundancia. Además de esto, por cuanto tengo mi afecto en la casa de Dios, yo, voy a leerlo otra vez, además de esto, por cuanto tengo mi afecto en la casa de mi Dios, yo guardo en mi tesoro particular oro y plata, que además de todas las cosas que he preparado para la casa del santuario, he dado para la casa de mi Dios. 3,000 talentos de oro de Ofir, y 7,000 talentos de plata refinada para cubrir las paredes de las casas. Oro pues para las cosas de oro, y plata para las cosas de plata, y para toda la obra de las manos de los artífices. ¿Y quién quiere hacer hoy ofrenda voluntaria a Jehová? Es como que si dijera: ¿quién se quiere unir conmigo en esta generosidad? ¿Quién se quiere unir conmigo en esta muestra de un carácter generoso para mi Dios? Y entonces dice el verso 6, que los jefes de familia y los príncipes de las tribus de Israel, jefes de millares y de centenas, con los administradores de la hacienda del rey, ofrecieron, ¿de qué manera, hermanos? Voluntariamente. Y dieron para el servicio de la casa de Dios 5,000 talentos y 10,000 dracmas de oro, 10,000 talentos de plata, 18,000 talentos de bronce y 5,000 talentos de hierro. Y todo el que tenía piedras preciosas las dio para el tesoro de la casa de Jehová en mano de Jehiel Gersonita. Y se alegró el pueblo por haber contribuido voluntariamente, porque de todo corazón ofrecieron a Jehová voluntariamente. Gloria al Señor. ¿No se llama esto, hermanos, transformación de carácter? ¿No se llama esto amor por Dios? Tengo mi afecto por la casa de mi Dios, dijo David. Es decir, debido al amor de David y su dedicación a Dios, es que él estuvo dispuesto a contribuir liberalmente de su propio tesoro con fondos que ayudarían a la edificación del templo. Había dado un ejemplo de generosidad, había dado un ejemplo de dadivosidad, y por eso podía exhortar ahora a todos los demás a que fueran generosos como él. ¿Quién quiere hacer ofrenda voluntaria a Jehová? Preguntó David. Voluntaria. Oh, hermanos y hermanas, David se había consagrado a sí mismo y había consagrado su servicio al Señor, y por eso podía exhortar a su pueblo para que hiciera lo mismo. Identificó el proyecto de construir el templo, lo identificó con el servicio de Dios, y mediante su fidelidad en esto, el pueblo revelaría hasta dónde llegaba su fidelidad a Dios. Un servicio para Dios, hermanos, es voluntario, gozoso e inmediato. Pues dice que se alegró el pueblo. Se alegró el pueblo. Una ofrenda voluntaria para Dios alegra el corazón. Por eso dice Pablo que cuando demos para la causa, no demos con tristeza ni por necesidad, sino
con alegría, porque Dios ama ¿a quién? Al dador alegre. Se alegró el pueblo. Los cristianos, hermanos, que se sacrifican, son cristianos felices. La falta de gozo en esta vida con frecuencia se debe a la falta de liberalidad. Una persona que no es liberal con Dios solo vive quejándose. Solo vive quejándose y le trae las quejas a la iglesia. Porque no han aprendido que el gozo se encuentra en ser generoso con Dios. Oh, hermanos y hermanas, ahora David está feliz porque su pueblo no lo ha dejado solo y ha respondido generosamente. Los versículos 10 al 20 dicen: asimismo se alegró mucho el rey David y bendijo a Jehová delante de toda la congregación. Y dijo David: bendito seas tú, oh Jehová Dios de Israel, nuestro Padre, desde el siglo y hasta el siglo. Tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino, y tú eres excelso sobre todos. Las riquezas y la gloria proceden de ti, y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Ahora pues, Dios nuestro, nosotros alabamos y loamos tu glorioso nombre. Porque ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Pues todo es tuyo, y de lo recibido de tu mano te damos. Porque nosotros, extranjeros y advenedizos, somos delante de ti, como todos nuestros padres, y nuestros días sobre la tierra, cual sombra que no dura. Oh Jehová Dios nuestro, toda esta abundancia que hemos preparado para edificar casa a tu santo nombre, de tu mano es, y todo es tuyo. Yo sé, Dios mío, que tú escudriñas los corazones y que la rectitud te agrada. Por eso yo, con rectitud de mi corazón, voluntariamente te he ofrecido todo esto. Y ahora he visto con alegría que tu pueblo reunido aquí ahora ha dado para ti espontáneamente. Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, nuestros padres, conserva perpetuamente esta voluntad del corazón de tu pueblo y encamina su corazón a ti. Asimismo, da a mi hijo Salomón corazón perfecto para que guarde tus mandamientos, tus testimonios y tus estatutos, y para que haga todas las cosas y te edifique la casa para la cual yo he hecho preparativos. Después dijo David a toda la congregación: bendecid ahora a Jehová vuestro Dios. Entonces toda la congregación bendijo a Jehová Dios de sus padres, e inclinándose adoraron delante de Jehová y del rey. Yo no sé qué está haciendo la palabra de Dios en sus corazones, pero la palabra de Dios tiene poder. Y cuando se escucha con atención y se lee con atención, ella comienza a obrar. ¿Quiénes somos nosotros para dar? ¿Quién soy yo para dar? Dice David. David con esto reconocía su propia indignidad y la absoluta incapacidad de él o de su pueblo para dar algo a Dios, a menos que Dios mismo les hubiera puesto en el corazón el espíritu de dar y también en las manos los recursos necesarios para dar. De lo recibido de tu mano te damos, dijo David, reconociendo entonces que la tierra y todo lo que hay en ella son de Dios. Y que en las ofrendas dadas ese día, él y su pueblo tan solo le habían devuelto un poco de todo lo que Dios les había dado. Toda esta abundancia, dijo David, es decir, todos estos materiales de riquezas, de tu mano es que han venido.
Toda la abundancia de tesoros que Israel dio para el templo ese día había provenido de las manos de Dios y por lo tanto le pertenecían a él con derecho. Eso es lo que David está diciendo, que lo que tiene el ser humano lo recibe de la generosa mano de Dios y que nada es nuestro. Es donde profecía, comentando esto, dice: David había sentido hondamente su propia indignidad para reunir el material destinado a la casa de Dios. Y le llenaba de gozo la expresión de lealtad que había en la pronta respuesta de los nobles de su reino, cuando con corazones solícitos ofrecieron sus tesoros a Jehová y se dedicaron a su servicio. Pero solo Dios era el que había impartido esa disposición a su pueblo. Solo Él y no el hombre debía ser glorificado. Era Él quien había provisto al pueblo con las riquezas de la tierra, y su espíritu les había dado buena voluntad para traer sus cosas preciosas en beneficio del templo. Todo era del Señor, y si su amor no hubiera movido los corazones del pueblo, los esfuerzos del rey habrían sido en vano y el templo no se habría construido. Voy a leer esa parte nuevamente. Todo era del Señor, y si su amor no hubiera movido los corazones del pueblo, los esfuerzos del rey habrían sido en vano y el templo no se habría construido. Es solo cuando el Señor nos mueve a amar es que uno puede dar. El amor da. De tal manera amó Dios al mundo que ¿qué cosa? Dio. Si no hay amor, no se puede dar. Dice, todo lo que el hombre recibe de la bondad de Dios sigue perteneciendo al Señor. Todo lo que Dios ha otorgado en las cosas valiosas y bellas de la tierra ha sido puesto en las manos de los hombres para probarlos, para sondear la profundidad de su amor hacia Él y del aprecio en que tienen sus favores. Así que los pocos pesos o los muchos que pasan por nuestra mano, pasan por ahí para sondear, hermanos, cómo está nuestro amor hacia Dios y ver si podemos nosotros devolvérselo, pues de Él es todo. Yo estoy hablando de cómo transformar el carácter antes que venga la crisis. Y el carácter, hermanos, tiene que ver con la generosidad, tiene que ver con el amor, tiene que ver con ese espíritu de servicio al Señor. Dice, ya se trate de tesoros o de dones del intelecto, han de depositarse como ofrenda voluntaria a los pies de Jesús. Y el dador ha de decir como David, todo es tuyo y lo recibido de tu mano te damos. Ninguno de nosotros le da a Dios, solamente le devolvemos. Nadie puede decir yo di o yo doy. No, simplemente devuelve en base a su amor que tiene en su corazón. El pueblo respondió aquel día basado en el amor que tenía por Dios. David respondió como respondió basado en el amor que tenía por Dios. El espíritu de generosidad, el carácter generoso y dadivoso fue producto de ese amor que el Espíritu Santo había implementado en su corazón. Dice el don de profecía que no hubo necesidad de rogarles. El pueblo trajo aún más de lo requerido. Y se le dijo que cesara de traer sus ofrendas porque había ya más de lo que se podía usar. Igualmente, al construirse el templo, el pedido de recursos recibió cordial respuesta. La gente no dio de mala gana. Le regocijaba la perspectiva de que fuese construido un edificio para el culto de Dios. Y dio más de lo suficiente para ese fin. David bendijo al Señor delante de toda la congregación y dijo, porque ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiéramos ofrecer de nuestra voluntad cosas semejantes? Porque todo es tuyo y lo recibido de tu mano te damos.
Además, en su oración, David dio gracias con estas palabras: oh Jehová Dios nuestro, toda esta abundancia que hemos aprestado para edificar casa a tu nombre, a tu santo nombre, de tu mano es y todo es tuyo. David comprendía perfectamente de quién provenían todas sus bendiciones. Ojalá que aquellos que en este tiempo se regocijan en el amor del Salvador se dieran cuenta de que su plata y oro son del Señor y debe emplearse para fomentar su gloria y no retenerse ávidamente para enriquecimiento y complacencia propia. En otras palabras, mis hermanos, en el ojalá que aquellos que en este tiempo se regocijan en el amor del Salvador, allí, hermanos, estamos nosotros. Que ojalá, o pregunto, hermanos, ¿no se regocijan ustedes en el amor del Salvador? Pues ojalá, dice, que los que se regocijan en el amor del Salvador se dieran cuenta que su plata y su oro son del Señor y deben emplearse para fomentar su gloria y no retenerse ávidamente para enriquecimiento y complacencia propia. Él tiene indisputable derecho a todo lo que ha prestado a sus criaturas. Todo lo que ellas poseen le pertenece. El carro que yo ando manejando es de Dios. Aún estos trapos son de Dios. Los zapatos son de Dios. Este cuerpo es del Señor. Todo es de Él. Hay objetos, dice, elevados y santos que requieren recursos, y el dinero así invertido proporcionará al dador gozo más abundante y permanente de lo que obtendría si lo gastara en la complacencia personal o lo acumulase egoístamente, cediendo a la codicia. Cuando Dios nos pide nuestro tesoro, cualquiera que sea la cantidad, la respuesta voluntaria hace del don una ofrenda consagrada a Él y acumula para el dador un tesoro en el cielo donde la polilla no puede corromper, ni el fuego consumir, ni los ladrones hurtar. Cada ofrenda, cada diezmo, cada ofrenda especial, cada recurso que usted entregue a la obra de Dios es un tesoro que se acumula en el cielo. La inversión que usted hace en la obra de Dios no corre riesgo. El dinero queda en sacos sin agujeros, es decir, está seguro. Y ahora póngale atención a las preguntas incisivas que vienen a continuación. ¿Pueden los cristianos que se aprecian de tener mayor luz que los hebreos dar menos de lo que daban ellos? ¿Pueden los cristianos que viven cerca del tiempo del fin quedar satisfechos con sus ofrendas que no alcanzan ni a la mitad de lo que eran las de los judíos? Preguntas muy incisivas que nos da el don de profecía, quien oye los testimonios, tomo 1, página 467 a la 468. Preguntas muy incisivas y directas a nuestro corazón. ¿No creen ustedes? ¿Y será que nosotros, hermanos, será que nosotros en estos tiempos de crisis podemos llegar a desarrollar un carácter como el de David? ¿Cuántos lo creen? Que es necesario para que esto se cumpla y que es necesario para que esta forma de carácter, de generosidad tome lugar, es necesario que se cumpla la mayor definición de transformación de carácter que tiene la Biblia, es decir, la de Gálatas 2:20. ¿Qué dice Gálatas 2:20? Gálatas 2:20 dice así: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive ¿quién? Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Esta es
la mayor transformación de carácter que puede haber. La del yo crucificado. Pablo decía, ya no vive mi yo. Mi yo egoísta ya no vive. Mi yo autosuficiente ya no vive. Mi yo orgulloso ya no vive. Mi yo envidioso ya no vive. Ya no vive yo, Cristo vive en mí. Y eso es lo que nosotros necesitamos. Que ya no viva yo. Que tu yo egoísta, que tu yo envidioso, que tu yo codicioso, que tu yo orgulloso, que tu yo envidioso, ya no viva. Que viva Cristo en ti. Pablo se consideraba muerto a esas cosas, pero al mismo tiempo vivo para otras. Pues sabía de que el que esté en Cristo, ¿qué cosa es? Nueva criatura es. Y ya no vive él, Cristo vive en él. Ojalá, hermanos y hermanas, que nosotros vengamos a Cristo ahora. Y vengamos de tal manera como vino David, reconociéndolo como el Dios y dueño de todo lo que existe, y mostrándole ese grande amor y generosidad por saber que todo lo que él tenía venía de Dios. Ojalá, hermanos y hermanas, que haya una transformación de nuestro carácter obrada por Cristo en nuestro corazón, y que ya no vivamos más nosotros, que viva el Señor. Y cuando el Señor viva en nosotros, entonces miraremos una transformación en todas las áreas de nuestra vida. Que Dios bendiga su palabra y que haga la obra en los corazones de todos ustedes. Hermanos, quiero preguntarles, ¿damos gloria a Dios por su palabra? ¿Ha tenido el propósito de la palabra de Dios? ¿Ha tenido el propósito, mejor dicho, la palabra de Dios de transformar nuestro carácter? Yo creo, hermanos, que necesitamos entender bien de qué se trata. Y para eso necesitamos agarrarnos de Jesús y pedirle a Él que nos transforme de tal manera que nuestro carácter sea como el de Él. Pues Él ha dicho a través del don de profecía que cuando el carácter de Él sea reproducido en su pueblo, entonces vendrá Él a reclamarlos como suyos. Vamos a orar y a pedirle a Dios que nos ayude. Querido Padre Celestial, estamos en crisis y se van a agudizar cada vez más. Y ahora nosotros vemos que es en la crisis cuando se revela el carácter. Basado, Señor, en lo que la palabra ha dicho y en lo que siervos como David experimentaron en sus crisis, hoy nosotros vemos, Señor, la necesidad de tener esa fe, de tener ese amor, de tener esa disposición de rendirnos a ti con todo lo que somos. Y es allí, Señor, donde tristemente el enemigo ha hecho mucho daño en nosotros, pues nos ha hecho creer que aún los poquitos que tenemos es nuestro. Y nos hemos aferrado tanto que no estamos dispuestos a compartir. Perdónanos, Señor, por no haber comprendido de qué se trata cuando hablamos de transformación de carácter. Pero al haber visto ahora hasta dónde puede llegar un carácter transformado, hoy te pedimos que cambies nuestro corazón, que quites ese corazón egoísta, que quites ese corazón duro, que quites ese yo orgulloso, autosuficiente y que solo quiere para sí. Y que nos dé, Señor, un corazón de tal manera que podamos ser, como dijiste un día de David, varones y mujeres conforme al corazón de Dios. Padre, en tus manos nos ponemos y rogamos para que de aquí a lo que falta para tu venida, nuestro carácter se transforme de tal manera que podamos ser idóneos para ir al cielo. Te lo pedimos
en el nombre de Jesús. Amén.